Pues comencemos. Pues bueno, voy a empezar con un poco de introducción. Bueno, primero que nada, para los que van a ver esto, porque lo voy a subir a YouTube, todo esto va a ser transmitido en español, pero ya después más tarde lo voy a poner subtítulos en inglés para los que pues no entienden o si igual quieren entender sí, lo que estamos hablando, o sea, va a haber subtítulos, así que pues nada más cuestión de que pues en YouTube chequen en los subtítulos y debería que salir la opción para que elijan el idioma que gustan escucharlo, que debería que ser nada más inglés, o sea, yo no lo voy a traducir, no sé, allá en Europa manejan diferentes idiomas, pero pues, o sea, creo que inglés es común para la mayor parte de nuestra comunidad, así que nada más quería avisar eso, o dejar entendido eso, así que para empezar, pues bueno, para los que no me conocen, o sea, mi nombre es Smash Papi, o mi tag, o Smash Daddy. Algunos me conocen, algunos no, porque he notado que luego no me reconocen cuando voy a torneos. Y no hay ningún problema, nada más que igual yo no he salido mucho. Los tops normalmente me conocen, los chavos que están aquí me conocen, pero pues así pasa. Así que por si no saben, pues he sido top 100 en diferentes años. Este año no creo que lo sea, pero en el que viene, pero bueno, por lo pronto voy a hacer contenido como esto. Y el día de hoy quería hacer una entrevista hacia uno de los mejores jugadores de Latinoamérica, que pues es Eddie, que es uno de los mejores Luigis del mundo y creo que el mayor representante de México ahorita, porque igual Javi ya no juega y Bimbo pues tampoco, entonces creo que nada más queda Eddie y pues Dream, pero pues o sea, creo que Dream pues no viaja tanto, pero pues podría también representar un poco más. Y pues Non, pues o sea, es un Capi que ya lleva tiempo jugando. Desde que yo lo conozco, creo que fue 2016. Creo que empezó a jugar desde que oí de él, así en eventos grandes, pues fue 2014. Entonces, que yo sepa, sigue representando a Latinoamérica a través de Nicaragua. Entonces, igual es un orgullo porque pues casi no hay muchos latinos que compiten en este juego y pues yo igual no soy la excepción, o sea, yo crecí jugando en México, pero bueno, igual voy a entrar más a detalles, como vayamos avanzando con las entrevistas o con la entrevista. Entonces, para empezar, pues, nada más quiero mencionar igual para los que están aquí, que el objetivo de esta entrevista, más que nada, es para entender, sus experiencias, ¿ok? Como jugadores y cuáles han sido sus desafíos que han enfrentado hasta ahora al competir en Mili y más o menos descubrir qué los sigue motivando para seguir adelante a pesar de las dificultades. En otras palabras, pues lo que busco es explorar cómo han superado obstáculos únicos de sus regiones, cómo se han adaptado y progresado en el juego y cuál es su visión para el futuro de la comunidad en Latinoamérica. Y a través de esta conversación, solamente espero que para los espectadores, espero motivar a otros jugadores que aún tienen esa chispa de querer mejorar y ofrecer una perspectiva real sobre lo que implica competir en el más alto nivel desde estas partes del mundo, fuera de regiones como Estados Unidos o Canadá. ¿Ok? Entonces, para abrir más o menos el tema, para romper el hielo, quería empezar con una pequeña pregunta que consiste en preguntar, ¿cuándo empezaron a jugar ustedes? Emilia en general, sin competir, no importa si entraron a competir luego y luego empezaron a competir. O sea, quiero saber más o menos cuándo empezaron a jugarlo y qué los motivó a tomarlo en serio ya después en forma competitiva. Aquí pueden, quien quiera empezar, son bienvenidos. Vos para empezar, Eddie. Ok, ok, muchas gracias. Gracias Luis por invitarme a la entrevista. Y sí, diría que comencé a jugar Melee casualmente desde que salió el juego. Es decir, lo jugaba en el Smash Bros. De 64 y también como jugador casual. Y luego ya le dije a mis padres, hey, cuando salga el GameCube, ahí por favor cómprame el juego con el Melee. Y ya me gradué de la primaria, me lo compraron.
Pero, y de ahí lo jugué, pues, ya sabes, con amigos, con de la calle, de la colonia, y pues, no, por lo menos, creo que muchos jugadores casuales, como yo en ese entonces, decía, sí, de seguro le gano a cualquiera del mundo, y nunca había pisado un torneo en mi vida. Pero pasaron los años y en el 2006, en la prepa, un amigo me preguntó si jugaba Smash, si jugaba Melee, que si sabía que era el Waydash, y yo no tenía idea que era eso. em, y me invitó a un torneo, y así es como fui a mi primer torneo, como en octubre 28 del 2006, así que ya tengo unos 18 años, holy shit, 18 años jugando en torneos. Y así es como empecé. Simplemente me agradó jugar en torneos y conocí muchos amigos. Tenía 15 años en ese entonces. Entonces sirvió como una especie de también de lubricante social, el poder jugar mil y entrar a torneos, conocer gente que quizá no hubiera conocido de otra manera. Em, y, y sí, en ese entonces no tenía idea de... que- Eran otros tiempos, entonces me empecé a ver videos en YouTube de jugadores profesionales o los mejores, pero no tenía idea, ni siquiera pensaba que era posible en ese entonces llegar a ese nivel, pero era porque apenas estaba comenzando. Ujú. Mm, ok. ¿Y qué tal tú, no? Mi historia es mucho menos interesante que eso. La mía, No es- importa, no importa. Hay que ver la todas las mía, perspectivas, todas. yo solo tenía 1000 en un punto, jugaba así solito, jugando modo aventura, los eventos. Me gustaba conseguir todos los, no sé cómo se llama, hay un nombre oficial, los rewards. Cuando ganas una pelea en aventura, te salen lo- lo- Sí. los títulos, no sé cómo se llamaba. Me Sí. gustaba conseguir todo eso, borraba mi grabación, lo volví a hacer, solo esa era mi vida. Después lo dejé y estaba creciendo, olvidé los juegos por un rato, después comencé a andar de vago, Mm. comencé a andar chocando un poquito. Es larga historia, no me voy a echar muchos detalles a eso, pero de repente un día que iba a pie ya ni me acuerdo cómo se dice en español, ya me estoy volviendo. No, no te Ahí donde componen preocupes. los carros, Ah, ahí los donde componen mecánicos. el carro, el mecánico, Ajá. bueno, donde pintan y componen después de un Ah, accidente los carros. mm, Un Este, carrocero. carrocero, ya. Me encontré un amigo y no sé cómo salió la plática, random, así, vos jugás, sí, hombre, juguemos un día de esto, y nos fuimos a una de esas Nintenderías, no sé si tienen eso en México, sí, donde pagás una hora sí. y jugás, y entonces nos pusimos a jugar, llegaron amigos de él, y después, ¿qué pasó? Entonces nos gustó porque estaba divertido, ¿verdad? Estar compitiendo. Luego de eso, al paso de los días, comenzamos a ver videos en internet y Mm, comenzamos a ver esos videos de Advanced Techniques, donde te ujú. explican cómo. Había unos buenos, unas 3 partes eran en YouTube. Y de ahí comenzar, como todo mundo, comienza a hacer un par, unos 3 de esos, los lográs por primera vez, ya te sentís el papacito de Tarzán. ¿Me entiendes? El mejorcito del mundo. De repente comencé a viajar a otras ciudades, me comenzaban a matar, me daba depresión que no me quería ni regresar a mi ciudad, perdía los buses para regresarme, ¿me entendés? Pero así al suave comencé a viajar, comencé a conocer a gente y aquí estamos. El sueño de aquel entonces era poder llegar algún día así a pelear con gente de Norteamérica y eso. Bueno, todavía estamos dándole, pero ese básicamente es mi historia. Ok, pues de hecho mi historia suena similar, porque sí, de hecho creo que les llamamos maquinitas en México, ah, pero también pagábamos como una hora o lo que sea, y yo cuando lo conocí, yo empecé con 64 y luego
conocí unos amigos y uno de ellos ya después de que jugué mucho tiempo con 64 me dijo, hey, hay Mille aquí, porque no teníamos cubo y pues lo empezamos a jugar. Pero jugábamos así como con items, con Hyrule Temple. O sea, siempre elegíamos ese estadio y siempre jugamos así todo el tiempo a ver quién sobrevivía más, porque cada vez hacían tech. Me acuerdo que yo ni siquiera sabía tech y ellos sí aprendieron primero tech y ni se morían y no sé, eran otros tiempos, pero sí, ya después como que ellos se desinteresaron y ya después yo como que compré una revista de Club Nintendo y decía, no, que allá en Estados Unidos hay eventos que ya, o sea, compiten y que el mejor es que entonces ahí fue cuando, o sea, como que me llamó la atención eso, pero igual yo estaba viviendo en México y pues yo no podía viajar así. Y bueno, sí, yo nací en Estados Unidos, pero pues en ese tiempo yo estaba viviendo con mi mamá y pues crecí en Guanajuato y pues sí, o sea, no, yo no tuve muchas oportunidades de competir hasta más después y bueno, o sea, hasta apenas que, no sé, 2015 más o menos, o sea, yo como que ya perdí el interés, o todavía lo tenía, pero ya es cuando supe que hubo Netplay, ahí volví a volverme a entrarle. Y pues me motivó más y desde entonces he estado jugando, pero pues como ven, o sea, tuvo una similar historia, nada más que creo que fue como una combinación de los dos. Nada más para que se den una idea. Ujú. Pero Y bueno, también tengo esa revista de Club Nintendo. sí, sí te acuerdas. Creo Sí, que uno, explicaban que era el Waydash y no le sí, entendí. Estaba en español y no le entendía qué era. Esa era sí. era una revista oficial de Nintendo, ¿verdad? Sí, de la Ciudad de México, que pues no nada más era de mil, no era de mil en general, le decían de puro Nintendo, o Era sea, de juego. Ya. creo que se llamaba Sí, Club y Nintendo. sí se llamaba Club Nintendo y esa sección en particular cuando hablaron de Ken habían traducido un artículo de Nintendo Power Mm, al español. Entonces por eso tanto la gente de Estados Unidos como América Latina eh, sabe del artículo porque lo tradujeron al español y pues en inglés salió en inglés. ok. No tiene sentido. Pues sí, o sea, eso fue hace mucho, pero no sé qué le pasó a esas revistas, pero pues así fue como conocí eso. Pero bueno, o sea, es como para dar un indicio, porque pues, o sea, uno cree que nada más llegó de la nada o sea, no saben la historia. Yo me acuerdo que antes de hacer estas preguntas estaba viendo el video de Non, o sea, cómo creció Nicaragua pues, o sea, se ve como barrio, o sea, yo también crecí así, pero pues, o sea, fue otra vida en general, entonces así como que quería ver, ok, pues, o sea, o sea, quería más o menos con esta entrevista mostrar cómo ha sido el proceso de todos, porque creo que todos hemos crecido en ese ambiente de que, pues, o sea, tenemos lo que tenemos y no crecimos así como en Estados Unidos, que, sí, MLG o lo que sea. En ese tiempo estaba MLG y ya después no sé qué pasaron. Apex, hasta que lo banearon, Evo. O sea, la gente que estaba metida en Emily, o sea, les gustaba hablar de eso, pero pues, o sea, no todos tuvieron la oportunidad de participar en esos eventos. Pero pues, o sea, está bien. O sea, es bonito como que ver que pues, o sea, hay gente que sí lo logró y pues ahorita está compitiendo y pues sí. Yo digo que estoy seguro que ustedes siguen siendo un orgullo para los demás. Porque pues igual esperan alcanzar a lo mejor ese día o algún día. Pero bueno, para seguir con las preguntas, quería preguntarles también, tengo varias preguntas, pero no sé si quieran la versión larga o la versión corta. Fue la primera pregunta para empezar, pero ¿cómo están ustedes de tiempo? Yo estoy bien, no tengo nada que hacer. Yo también estoy bien, Yo por como mí, gustes. pues, son como 18 preguntas a comparación de Ah, 10. la mierda. Pues no, ya me tengo que ir. Ya me tengo que ir ya. No, pero ¿quieren hacer las 10 preguntas o ahí vemos cómo Ahí salen? vamos, y de acuerdo como estamos con tiempo, ahí vamos viendo. Ok. Pues bueno, voy a empezar con la versión breve y ya después me aviento a la versión larga por si hay algo que, pues, o sea, como que salió del tema y pues ya. Este,
pues sigo la pregunta con eso. Entonces, la segunda pregunta, y ahorita estamos abarcando los antecedentes y cuál fue la motivación inicial. Entonces, más o menos ya dieron una idea de cómo empezaron. La siguiente sería hablar sobre los desafíos de su región. Entonces, en este caso, la pregunta siguiente es, ¿cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaron al empezar en Latinoamérica? Y como ejemplo, pues la falta de torneos, pocos compañeros de práctica o el acceso a información, porque como dijeron ustedes, pues todo estaba en inglés. Yo, pues, igual, lo entendía, o sea, perdí práctica en el inglés en ese tiempo, pero, o sea, no tuve tanto problema. Entonces, no sé si para ustedes fue un poco distinto. Yo sé que tú, Eddie, pues creciste en la frontera, en Tijuana, pues, o sea, creo que son bilingües más allá. Allá en el sur no tanto. Pero pues bueno, ustedes tienen esa ventaja, también noté eso de Monterrey, pero no tanto como Tijuana y pues no sé si allá hablan más o menos inglés o lo intentan hablar, quién sabe. Entonces más o menos pueden dar una idea sobre esos desafíos que se enfrentaron. Sí, eh, ok, empiezo. Sí, en Tijuana definitivamente creo que es no sé si salga en INEGI, donde hablan más inglés en México, sobre todo en carreras que requieran inglés. Ujú. A veces las universidades piden que sepas inglés, pero por ejemplo en las prepas no tanto, así que si alguna persona no cursó la universidad, eh, quizá no sepa el inglés. Yo tuve la fortuna de que mi padre es profesor, está jubilado, profesor de inglés en secundaria, Mm. y mi mamá profesora de español, así que tenía que saber ambos idiomas a fuerzas. Y, Mm. y ya hablando más de la región, de los desafíos, y al igual que Non, empecé viendo esos videos de YouTube, el de How to Play, parte 1 a 3. Creo que se llamaba Wack o Waco Sí, WAC el canal. 017. Él Ajá, pasa por ajá. mi stream a veces. Ay. Sí, y, y sí era, por ejemplo, mencionaste de MLG, Luis, y eso me sirvió de motivación. Por ejemplo, estaba muy joven, entonces no era tan fácil andar yendo. Duré como unos 2 años en empezar a ir a mi primer torneo a Estados Unidos. Tengo la fortuna de vivir en frontera, así que podía ir a torneos de soccer, pero no lo hice por 2 años simplemente porque era menor. Mm. Pero aún así me sirvió de motivación está MLG, ojalá pueda mejorar y poder esos torneos. Claro, luego en cuanto empecé, un año después MLG ya mínimo dejó el Mili, no me sé toda la historia dejó otros juegos, pero mínimo dejó Mili por unos Sí, 7 años, más o menos. sí me Sí. acuerdo. Mm. Y, ujú. Y en esa época me acuerdo que entre compas, entre amigos, grabábamos videos con VHS. No me acuerdo por qué, pero con VHS grabamos videos y así para ir viendo cómo mejorar. Es decir, miramos nuestros propios videos, intentar hacer análisis de los videos y también de los torneos que teníamos. También cuando empecé estaba el Melee, pero luego salió Brawl también. Sí. Entonces, Brawl no me gustó para torneo. Entonces tuve que mantener. Básicamente fui de la generación que tuvo que seguir jugando Melee para que el juego no se muriera. Eh, un, Mm. un ejemplo, un ejemplo, y si al inicio en el 2007 éramos como 50 de Melee en Tijuana, en 2008, 2009 hubo un tiempo que éramos nomás como unos 10, Mm. pero pasaron años, no sé, como el 2013, y Mm. llegamos a ser como 100 de Melee en Tijuana. Entonces valió la pena seguir jugando el juego, a pesar de que muchos en esa época ya lo habían dejado.
Em, entonces, sí, ya luego no me quiero adelantar mucho a otras preguntas, pero comparado con la época actual, no teníamos muchas herramientas para mejorar. Por eso ahorita tenemos NetPlay, el Sleepy, hasta salió una herramienta hace 2 semanas para los save states de torneo, Sí. que, que lo cree, no se me fue el nombre de eso, pero sabes de qué estoy hablando. O sea, es muchísimas más herramientas, así que sí hubo muchos desafíos, pero la motivación de simplemente ir a un día a Estados Unidos y jugarle a otros jugadores, los miraba de muy lejos o muy arriba, de estos son muy buenos, pero luego empezar a jugarles y poderles ganar, creo que eso me motivó mucho. Mm. Creo que respondiste a una de las preguntas siguientes, pero está bien, no te preocupes. Igual no la podemos saltar. ¿Qué tal tú, Non? ¿Cuál era la pregunta? Que cómo eran los retos con jugar en tu área, ¿verdad? Esa era Sí, más que todo la pregunta. los desafíos, o sea, que enfrentaron, como empezaste en Nicaragua, en Ah, Latinoamérica en general. Falta de torneos, bue- pocos compañeros, etcétera. bueno, el rollo más feo que teníamos nosotros es que nunca habían torneo. Nicaragua es país tercermundista, entonces Sí, igual no, o México. sea, pero ¿me entendés? Entonces no hacían nada de eso, más que todo. En la capital hacían a veces, pero la capital me quedaba a 140 kilómetros. Mm, Entonces, y es peligroso, es bien peligroso ahí. Bueno, pero para empezar, yo estaba en mi ciudad, me comencé a ver con el grupo de amigos que les mencioné antes, y estábamos casi todos al mismo nivel. En un punto yo los pasé y me fui a otra ciudad donde yo estudiaba. Y ahí comencé a hallar a más gente. Ellos sí eran mejor que mí. Ahí fue cuando me mataron la primera vez, que no podía ni regresarme. No es, ¿me entendés? Te entra como que no es que estás salty, sino que estás como que, ¿y ahora qué? sí, ¿Me entendés? Como que, y entonces el punto es que básicamente con el tiempo me iba a la casa. Y yo solo me ponía, porque nosotros no teníamos training pack ni nada de eso. Era poner ah, a un claro. CPU, a un Ganon nivel 18 y a estar volándoles de todo. Al tiempo comencé a ir y ya después les comenzaba a ganar. Ahí es donde me mató uno de los capitanes. Yo jugaba ya Ganon y él me mató con Cap y me tiraba solo rodillas. Qué asco ese capitán. Todavía me da cólera. Y es que pasó toda esa historia que le dije, voy a volver en una semana y pico y te voy a ganar con Capi y sin usar rodillas. Y ahí es donde pasó todo eso. Después me voy a la capital, ahí empiezo a jugar más. Y ahí sí eran ya los mejores del país. Pero yo básicamente no sé si jugaron Death Stranding. Lo jugaron de casualidad en Play 4. ¿De, Básicamente, ¿vos de lo cuáles no lo he jugaste? jugado? No lo he No lo jugado, jugaste. sorry. Básicamente el mundo está como destruido y está desconectado y entonces el protagonista anda conectando a todos los lugares. Yo era el que andaba conectando a las diferentes ciudades porque como habían pleitos y se caían mal y habían traídos, entonces yo era el que los hacía amigos a todos. Entonces, esos eran esos rollos, pero como les dije antes, el sueño siempre era venir aquí a Norteamérica y jugar y ganar y enseñar, porque en aquel entonces estaba el estigma de que si vos no eras de Estados Unidos, eras basura. Así era en aquel entonces, no sé si se acuerdan ustedes, la gente así decía. Y entonces mi plan era siempre probar, yo quiero ir y demostrarles que no necesitas ser de ahí para ser decente en el juego, ¿me entiendes? Claro. Y ese era uno de mis retos más grandes. Me acuerdo incluso a veces cuando estaba Smashboards posteaba este y que el otro y que el otro. Obviamente yo pienso diferente y estos me decían, no, esto está loco este más, ¿de qué está hablando? ¿Me entiendes? O les daba una recomendación, no, vos estás loco. O les subía un video, sabes que eso es bueno, pero no es óptimo. Entonces yo en mi mente, uno está más chaval, o solo estos están locos, ya les voy a enseñar. Y pude con suerte, después de un par de años, pero más que todo, ese es el reto más grande, en mi opinión, el deseo de quererte probar, de enseñarle a los demás que podés Ujú. y no poder. Entonces,
ese es el reto más grande, pero creo que creyendo y tratando y probando, sí lo puedes lograr. Y eso se siente bonito, pues, cuando lo logras, ¿me entiendes? Sí, que es un par de bocas ahí. O sea, creo que sí, o sea, pues sí, o sea, como que no nos toman mucho en serio, o no sé, o sea, ese es otro tema, Sí, pues, otro en aquel tema. entonces, pero ahora con el training pack, ahora todo el mundo está más, no con el training, con Sleepy, todo el mundo está más a Ujú. nivel, ¿me entiendes? Y también esos eran tiempos de antes, obviamente hemos mejorado ahora como comunidad, pero en aquel entonces estábamos todos más jóvenes también, man. Eran otros tiempos. Sí, Y ahora ya era, quedan, en mi mente eso ya está en el pasado, pero en el momento caminaba furioso, ¿me entiendes? Que yo Sí. quería demostrar, ya, pero son cosas que pasan. Y yo me pues acuerdo de sí, tus comentarios en Smash Bros. así, Yo posteaba, en los foros de Mario posteaba y en los de Capi y en los de Ganon posteaba. ok. No, o sea, bueno, quería saltarme con otras preguntas, pero ¿qué te iba a decir? Te iba a decir una, es que dijiste algo que, ok, resonó, pero ah, tiene que ver con algo con Netplay. ¿Qué habéis dicho más o menos? ¿Me puedes repetir? Que antes jugaba solito con la compu, pero ahora tenemos Sleepy, entonces ahora todo el mundo ya está como a más nivel, todo el mundo... Ah, no, sí, sí, sí. O sea, ya me acordé. Entonces, porque sí me acuerdo, antes se tiraba más mierda en Smashbox. Hoy en día como que ya te tienes que cuidar de lo que dices, o sea, ya no puedes decir cualquier cosa. Por ejemplo, bueno, ahí me van a tener que programar, pero por ejemplo, ya no puedes decir que estás retrasado, porque, ya es una ofensa. Y bueno, no sé, yo no sé si nada más en Estados Unidos, pero creo que en México ya como que se está volviendo más así también, pero pues que es como Estados Unidos es vecino, o sea, hay veces que tratan de copiarle a los americanos, o sea, la manera de pensar, o yo no sé, pero pues no es muy descomún. Entonces, sí noté, por ejemplo, un tuit tuyo de Non que, o sea, lo dijiste sin, o sea, nada serio, o sea, nada que ver con la política, pero, o sea, pues sí, no me parece bien que te hayan tirado mierda y a pesar de que, por ejemplo, tú cuando hablabas de tu país, que sí me acuerdo, que la estaban pasando mal, o sea, nadie decía nada, o sea, nada más hablas de países como Estados Unidos, o sea, de la política y ya se ponen muy defensivos, entonces así como que yo no sé cómo cambiaron los tiempos, o sea, antes se decían lo que sea y, o sea, sí enojaba, pero pues, o sea, final de cuentas, pues nadie se ofendía, pero, Ya, el mundo solo está eternamente enojado. Entonces, no hay que dejar que las cosas lleguen aquí arriba. Te puedes enojar un ratito, pero hay que buscar cómo quitar eso de la mente y ya buscar reírte, en mi opinión, porque pues sí. ah, no, no es progresivo eso, ¿me entiendes? No ayuda en nada. No, pues lo bueno es que ustedes, en las redes sociales yo no los veo así como que peleándose ni nada, entonces así como que ustedes en su propio rollo y eso está bien, porque pues como latinoamericano, o sea, no, o sea, apenas uno se hace ver bien, o sea, como que, porque pues igual siempre ha habido un poco de racismo, o sea, cada vez está mejorando, pero pues, o sea, siempre hay ese estigma o como se diga de que pues o sea, nos echan de menos, entonces para qué dar más razones. Entonces, pues es bueno que se mantengan en su propio rollo, porque pues igual ustedes están para jugar y pues así, hasta ahí. Y pues más que nada hay gente que en Latinoamérica que todavía los quiere ver jugar y todavía a través de ustedes se ven jugando algún día en Estados Unidos, lo que sea. Entonces, es importante que pues sigan así y pues y pues a ver qué pasa, igual. Pero bueno, sigo con la siguiente pregunta antes de salirme del tema. Am, Yo quería decir, yo me peleo con los políticos en persona, por eso ¿Así? no me vas a ver en redes Persona, sociales. Sí, en persona. Ah, O sea, a que hagan como su debe de trabajo, ser, a que como hagan debe su de trabajo. ser. Sí. sí, pues sí, o sea, no, o sea, en las redes sociales he visto de un poco de todo, hasta Facebook, de hecho, con familiares ahí es donde se pelean, pero no, o sea, mejor.
Si lo vas a hacer en persona, mejor porque no hay necesidad de ponerse en ese estado. Pero bueno, como te digo antes de salirme del tema, en las siguientes preguntas va a consistir en el progreso y puntos de reflexión. Creo que ustedes ya más o menos hablaron de eso, pero la siguiente pregunta quería preguntarles sobre, pues, su progreso inicial como tech skill. Por ejemplo, ustedes estaban hablando cuando empezaron a aprender tech skill a través de estos videos. O sea, después de aprender eso, después de eso, ¿cómo enfocaron su progreso? Porque pues obviamente no nada más es tech skill. Entonces, la siguiente pregunta sería, ok, ¿mejoraron acaso el neutral primero o los combos después? ¿O a lo mejor los edge guards? ¿O cuál fue el orden que siguieron para alcanzar el nivel que tienen ahorita? Ok. Am, yo batallé mucho al inicio con el tech skill en Melee, tanto que, que duré como un año en implementar bien el Weidas, y eso que era Luigi. O sea, Mm, mi primer año usando a Luigi casi no hacía Weidash. Entonces me conocían un poco como Luigi que no sabe hacer Weidash en mi primer año que jugué. Pero creo que eso me sirvió un poco en el sentido de enfocarme más en mi juego neutral. O sea, de como caminar mucho y medir la distancia mía y mi oponente. Y de ahí ya pude poco a poco ir implementando el resto de las técnicas. Así que sí batallé mucho de inicio con eso, pero quiero pensar que en la actualidad eso no pasaría porque hay muchas más herramientas, como había mencionado, y entonces creo que eso fue producto de la época. Y lo que otro que hablas de progresar también, no sé si, no sé si vaya la pregunta, pero también inicié siendo como de los, pues sí, de los más bajos, o sea, en el sentido de los, digamos, rankings de la ciudad. Y poco a poco fui mejorando y en un periodo de 2 años logré ser el mejor de mi ciudad. Y fue poco a poco de irle ganando jugadores que antes me ganaban, pero no me rendí y le seguí como viendo videos, practicando más con amigos o con la compu. Y digo, estaba en la prepa, así que tenía más tiempo libre. eh, y, pero así hasta llegar a ser el mejor de la ciudad y luego ser el mejor de mi estado. Y luego ya empecé a ir a los torneos en Estados Unidos. Eso me abrió otro mundo de conocer el nivel alto de Estados Unidos, porque no nomás era local, sino fue cuando ya empecé a ir a mi primer internacional, que pude ver el nivel, la habilidad pues, en esa época de todos los que seguían jugando Mili. Ahí como mencionó Non, fue otros de otros países donde pudieron ver que no nomás era Estados Unidos el bueno, sino también llegó Armada y pues casi gana el torneo. Quedó en sí. segundo en ese Genesis, el primero. Así que creo que fue algo muy impactante en toda la comunidad en ese tiempo. El general Y Armada, que llegó de la nada así fuera de Estados Unidos y ganó el torneo o quedó en segundo. quedó en segundo. Estuvo muy Ganó. cerca de ganar el torneo. Ganó Mango. Ah, Ajá, sí. ok, De hecho, Winners Finals ganó Armada y Grand Finals se fueron 3-2, 3-0. ok. Mm, Sí. va. ¿Qué tal tú, no? Oh, Repetime la pregunta. sí, no te preocupes. Después de aprender Tech Skill, ¿qué fue? ¿Cómo Ah, enfocaste ya. tu progreso? O sea, Punish, Neutral, Edgeguards, o sea, ¿qué fue lo siguiente que te motivó? ¿O qué te llevó, te aventó al siguiente nivel, por decirlo? Ajá. Lo mío era que como yo vivía largo de todo el mundo, entonces yo pasaba solo calentando contra la compu, o sea, jugando contra la compu.
y aprendí viendo como video. Entonces yo en un punto, yo era solo tocar botones, yo en mi mente Ujú. así pensaba. Con el tiempo, cuando comencé a ir a la capital, que ahí eran los mejores, me, ma- me ¿Pasó algo? Uh, con las cosas más básicas. Y obviamente tienes que tocar muchos botones y que estás muy sofocado. Entonces, ya con el tiempo ya aprendí ya no a esperar, hay que ver contar más a los demás, sino más como a cambiar de tempo, cambiar de ritmo, jugar más neutral, ¿me entiendes? Y yo creo que ya cuando empecé a jugar más neutral, ahí fue cuando ya me empezó a fue mejor. Porque yo incluso no, en ese tiempo no usábamos escudo. Si nosotros estábamos usando escudo mucho y agarrando solo del escudo, ¡ey! Te desconectaban el control, andate, allá están jugando Brawl, andate para allá. ¿Me entiendes? Andate a la verga. Así decían allá, así era la forma en que pensaban allá. Si quieres andar agarrando el escudo, anda a jugar Brawl. Este, pero irónicamente, y a pesar que eso era una cosa igual como decís vos, que no podías Wave Dash, yo no podía Wave Dash del escudo. ¿Me mm, entiendes? Yo podía Wave Dash, pero del escudo no podía, porque yo juego con solo la R, con solo un dedo, entonces es más difícil hacer eso. Pero entonces eso al mismo tiempo ayuda a otras cosas de tu juego, ¿verdad? Como tu Cosa spacing, neutral. tu neutral, tenés que trabajar más en la neutral para poder bait un poquito mejor Ujú, y el edgeguarding, después trabajaba en el edgeguarding, porque eso sí me decían que ese era mi rollo, que yo cuidaba bien la orilla. No regreso contra este man, dicen. No puedo volver a la zona, decían. ujú, Y de ahí ya entraba el chiste de la cabezona y todo eso, pero mm, el clásico de aquel entonces, ya eso ya pasó de sí. moda, pero este, así era. Y yo diría neutral. Yo creo que hoy en día incluso por lo menos ahorita que no he andado jugando mucho todavía en eventos, no ando mucho tech skill, pero como tengo el neutral y el neutral no lo perdés, eso Ujú, me carry bastante, ¿me entiendes? Entonces, sí. De carga. Creo que sería se la me palabra. carga. Sí, o Eh, sea, ya estamos muy bilingües. Creo que, no sé si tú, Edith, te has vuelto más bilingüe o no sé, todavía sigue el español ahí un poco más fuerte que el inglés. Eh, Creo que sí, depende en mi trabajo sí uso más el español. Mm, Ya cuando, no sé, cuando hago stream, pues ya mi mente se pone en más modo inglés. inglés. Mm, Ajá, sí, o ya cuando voy a un torneo. Pero, mis pensamientos, por lo menos en el día a día, siguen siendo en español, mm. pero cuando me toca usar más el inglés en un ambiente donde hablan inglés, mis pensamientos se vuelven en inglés, lo cual no sé si es algo común, pero así me pasa. Ok, no, nada para más era mí, un detalle chiquito, o sea, pequeño. Ah, ¿qué ibas a decir? No. yo iba a decir que para mí es raro, porque en mi mente, si quiero decir malas palabras, es en inglés. Ah, Ah, sí, sí, Si es matemática, es número es en inglés también. Pero mm, después si necesito conversar con alguien, pienso en español. Entonces es ah. raro, ¿me entiendes? No, Va sí, dependiendo con lo que sos más cómodo. yo me siento mucho más cómodo diciendo groserías en inglés que en mm, español. Mm, yo no las digo, yo solo las pienso, no las digo. Solo pasan por mi mente. yo creo que digo, soy un poco entre los dos, o sea, creo que yo pienso en los dos idiomas al mismo tiempo, entonces así como que igual también pierdo palabras. Y de hecho me da risa porque estaba hablando con el Javi, vamos, le estaba diciendo, pues, o sea, trata ¿Qué le de pasó a aprender. Javi? No Ah, iba a no, venir. ¿Qué le pasó? estaba ocupado, dice que tenía mucho trabajo. Igual le dije a su hermano, de hecho hasta le dije la broma de que, mira Javi, si no puedes, le voy a decir a tu carnal que se haga pasar por ti y ya está. Tu suplente. A tu suplente. Ajá, ajá. Nadie se va a dar cuenta, igual se parecen los dos. Sí. No quisieron. No, los dos estuvieron ocupados, nada más que también le dije a su hermano Jorge o Tuga. Sí Mm. le interesó, pero dijo,
estoy ocupado, entonces no sé, otro día. No, ya sería, tendría que hacer la entrevista diferente con ellos. Sí. Aparte, y pues ya, o sea, creo que lo que voy a empezar a hacer, porque como igual ahorita no estoy jugando y igual todavía me interesa, es por lo menos sacar contenido como esto. Y pues ya el que se anima, pues se anima, y si no, pues no. Pero creo que voy a empezar así con gente de que, desde otros países que tienen más desventaja y cómo lo están haciendo. Lo cual, la siguiente pregunta va a consistir, o sea, relacionada con lo que estaba preguntando, pero por ejemplo, ustedes dijeron cómo aprendieron el neutral y los combos, o sea, ¿qué los ayudó en ese sentido para aprender eso? ¿Fueron videos viendo a otras personas o fue a lo mejor una guía por Smashboards? Porque antes sacaba mis guías en Smashboards, pero casi ya la gente no usa eso, entonces ya, nada más ven puro SVM tutorials por Kira. O sea, todos los que hicieron esos videos de California, o sea, SDK, no, CDK, FaceRow, creo que Spark es el que está haciendo videos de repente en ese canal. O sea, ya la gente ya no se fija en cosas así para leer. Ya no se fijan en Smashboards. Algunos de repente hablan en Discord, pero como que ya no, la manera de cómo mejorar cambió. Entonces, en sus tiempos, ¿cómo le hicieron para aprender estos conceptos? Sí, de hecho, creo que diría una combinación de todo lo que dijiste. Me tocó incluso GameFAQs, esa página Ujú, decía como una guía, era puro texto que parecía la letra en forma de máquina de escribir y decía, si quieres aprender el short hop, el salto corto, pon ujú. tu dedo en la estufa y si no te quemaste es que eres suficiente rápido. Y yo como, ok. Y, o sea, y había mucho de texto y esas guías a mí sí me sirvieron Ujú. y están en inglés. Así Sí. que eso no miraba casi nada de contenido en español de técnicas avanzadas. Así que también para los que no sabían inglés en México, pues dependían más de los que sí sabían inglés. Ujú, Es decir, me tocó enseñarle a varias personas a cómo hacerle porque pues no entendían a los videos que estaban ujú, en inglés. Y, y también, sí, que el clásico de ver videos porque yo no sabía conviar y miraba videos de K-Master, ahí del ujú. Green His Machine se llamaba, algo así. Creo que todavía está. Y ahí es donde... Ah, sí, todavía estaban, tenía el intro de Cowboy Bebop, el opening Sí, sí. de jazz, ajá, sí. Ujú, Y entonces sí, digo, mi Luigi se basó en K-Master básicamente, pero sí fue eso de ver videos, leer guías de hecho no sé si haya, no me he fijado si haya guías en español aún de Mili, no sé. Voy a revisar a ver ujú, qué se puede hacer sobre eso. ujú, Pero en esa época era más o aprendes inglés o alguien que sepa inglés que te enseñe, por lo ujú, menos aquí en Tijuana. Y sí, fue básicamente eso de era jugar perdón, jugar con compas, amigos, eh, ver los videos, tanto como vídeos como sets de torneos de los de más alto nivel o videos de uno mismo y leer guías. Em, ujú. no sé si me falta algo más de la pregunta, pero así fue con lo mío. No, creo que con eso más o menos, nada más que hoy en día, pues que ya no teníamos coaching. O sea, creo que entre compas nos coacheábamos, pero hoy en día ya como que sale pues Metafy o no sé qué, pues hay otros que ni siquiera usan eso, pero pues ofrecen sus servicios a otra gente y pues, o sea, ya cambió la manera de aprender. Yo, en mi opinión, no creo que funcione al 100. Sí funciona lo de Metafy, lo de coaching, pero creo que tendrías que hablar mucho y suena como que costoso. Entonces, para alguien que no tiene el dinero, o sea, no creo que es una opción viable. Entonces, más o menos por eso pregunto, porque quería más o menos mostrarles a la gente cuando vean este video cómo más o menos podrían hacerle.
pero Quisiera agregar nomás que a lo que dices tú de los que vean el video, de que pues no tengan miedo en hacer preguntas tanto en sus grupos de WhatsApp, digo, sobre todo si son latinos, tienen WhatsApp probablemente, eh, grupos de WhatsApp, de redes sociales, eh, eh, de Discord. Lo digo porque era muy común en Smashboards, en los foros. uff, se está cortando otra vez. Hacía ¿Me puedes repetir la pregunta, Luis? Sí, Porfa. Eddie, sorry, como que se cortan un poco, pero bueno, o sea, ¿qué fue el último que dijiste, Eddie? Sorry. ah, eh, no sé dónde te quedaste, pero mencioné que En WhatsApp, alguien que esté iniciando. en WhatsApp, Ah, Discord. WhatsApp, que grupos de WhatsApp, no sé, de Facebook, de Discord, donde sea, que no tengan miedo en hacer esas preguntas. O sea, Mm, si tienen duda de algo, pregúntale a sus amigos o en general a quien sea, porque antes en Smashboards, en los foros, en todos estos lugares, la gente pues aprendía haciendo esas preguntas y alguien más experimentado o que conoce más del tema le respondía. Que lo repito, de que no tengan miedo a alguien nuevo a hacer las preguntas que tenga duda. ok, va. Vale, entonces, no, la pregunta que le estaba haciendo a Ede era sobre cuáles fueron las herramientas que usaste, cuáles fueron los recursos que te ayudaron a mejorar en los combos, en el neutral, etcétera. Lo que sea, puede ser Ujú. videos y guías. Por, ajá, ya me. eh, bueno, y miraba los como video, entonces para cambiar, ahí era todo. Yo hacía todo, aprendí todo por los como videos. Miré los 3 videos esos de los que estábamos hablando, los de Ujú. Advanced How to Play. Y básicamente creo que es solo eso, porque yo miraba Smashboards y guías y honestamente, l- en aquel entonces yo no tengo la disciplina para eso. Yo decía en mi mente, esta gente está loca. Yo no sé, este es un videojuego, no es tan serio. Siempre pensé, jugar como querés jugar, no te tienes que limitar. Que todavía pienso así, ¿me entendés? Pero nunca me tiré a lo teórico, pues, para decir que usé algo así. No, nunca creí en eso. Básicamente yo solo mirábalos como videos, trataba de cambiarlo para que no me dijeran copión, porque era un rollo. Copión, solo está haciendo lo mismo que los demás. Y, y sí, y creo que se notaba, porque por lo menos ahora que ya todos los capi hacen lo que hago, pero en aquel entonces, cuando yo estaba recién venido, no andaban haciendo. ¿Me entendés? O sea, Sí. aporté, me siento bien en el fondo que aporté a algo, pues, y sí, más que todo eso, los como videos, jugando con amigos. Irónicamente, yo hoy en día no recomiendo aprender con combo videos, yo recomiendo ver peleas, pero jugando con amigos y que los dos amigos que se digan, que se hablen, así aprendí yo por lo menos, que se hablen un poquito de basura. Oye, deja de hacer eso, te estoy matando siempre por hacer eso, deja, no Sí. aprendes, loco, nunca aprendes. ¿Me entendés? Divertido y aprendes al mismo tiempo. Mm, sí, fue un Jugando con poco, diferentes tipos perdón, solo quería agregar, jugando siempre con diferentes personas también, no solo se queden con una persona, siempre claro. vayan cambiando con quién juegan y después vuelvan a jugar con las personas que jugaban con antes para ver que si ha cambiado algo. Así es que uno va abriendo la mente un poco. Sí, yo más que nada esta pregunta la pregunto porque pues yo como que yo no lo jugué muy en serio, o sea, fue muy diferente de la manera en que yo mejoré. Este, pero yo creo que yo mejoré a través de puro netplay y ya después no supe qué hacer. Yo nada más copié los combos y ahí creo que fue lo primero que me ayudó a Top 100. Entonces quería ver si a lo mejor hicieron algo similar porque yo me acuerdo cuando trataba de ver videos, o sea, creo que Armada decía que él se enfocaba mucho en Punish. Y neutral, tenía su neutral, pero sí era ganar neutral y pegar duro porque él no tenía la práctica, entonces más o menos traté de copiar ese estilo, pero pues como que suena un poco diferente de lo que ustedes abarcaron y pues
Yo me acuerdo cuando me moví a Zócal, am, creo que sí les gané a través a los de allí de Zócal, a uno que otro. Creo que tengo un buen contra todos los de Zócal en ese tiempo. Johnny, nada más tengo como uno. Fiction le gané unas veces a Mike Hayes. Creo que le gané más era al West. Creo que todos ya le ganan igual. Pero, o sea, creo que ya después de jugarles tanto, lo que no me ayudó, o sea, donde me atoré fue con el neutral, entonces sí como que quería ver más o menos, o sea, yo no soy el único que se ha atorado con el neutral, pero pues sí, o sea, cómo le hicieron ustedes para mejorar en esa área, entonces, suena un poco diferente, pero creo que igual todo fue como que experiencia, como que ustedes fueron viendo diferentes cosas, pero, o sea, como que no tuvieron las respuestas al principio, como que se las tuvieron que ingeniar con el tiempo. A comparación de ahora que, como te digo, o sea, hay coaches y todo eso, pero pues, o sea, tendrías que tener muchos coaches para que entiendas todo lo que han pasado esa gente. Y pues eso es lo malo, pero bueno. Igual tengo más o menos como una idea, a lo mejor ya después que hable de cómo podría mejorar esta gente, a lo mejor ustedes me pueden dar su opinión, pero pues todavía no he llegado a ese tiempo, a ese momento, así que para seguir con las preguntas, deja ver cuál es la siguiente. Ok, ya les pregunté sobre los recursos. Ok, ya hablaron sobre los videos. Ok, quiero hablar sobre la influencia regional y el legado. O sea, como latinoamericanos, yo sé que tú no, o sea, tú vives en Canadá, o sea, tú sigues representando a Nicaragua, o sea, como sea. O sea, y que yo, el tiempo que te he conocido, creo que todavía sigues representándolo. ¿Prefieres hacer eso que Canadá o no sé si está haciendo los dos, pero pues Edith, yo sé que tú representas a México, sea como sea, pero la pregunta es, ¿el representar a Latinoamérica en la escena competitiva, de casualidad ha influido su motivación en querer mejorar, en cómo se acercan al juego? ¿Sienten alguna responsabilidad por demostrar lo que los otros jugadores de la región pueden lograr? Y es es una buena pregunta, o sea, si eso, Cuidado con lo que si, decís, vas a defraudar a tu nación. Con cuidado, pensala 2 veces. oh, de hecho, creo que es buena motivación, digo, hablando en mi experiencia, de que dices, representas a México, digo, literalmente mi nombre, mi apodo, dice México al lado de Eddie. Sí. Y, pero claro, esa ya es otra historia, ¿no? Técnicamente ese nombre fue dado, fue otorgado Por por un Zócalo. accidente. Por Eh, lo de Zócalo, supongo que técnicamente quiero pensar que DVR, que los ah, organizadores de Genesis, creo que sí, sí. porque, bueno, en 30 segundos, los organizadores de Genesis creían que cuando Mm, Otra vez. y lo pusieron abajo de Eddie, así, Eddie y México, entre paréntesis. Y luego me fue bien en Genesis, le gané a Cobo y subieron los resultados a Smash Bros. Pero en vez de borrar la parte de México, lo dejaron al lado como si fuera mi apellido. Entonces era Eddie Ah, México. Y la gente creyó como, quién es Eddie México? Y a mí se me hizo muy chistoso toda la situación. Y dije, ok, lo voy a mantener, lo voy a mantener el nombre, porque se hizo muy chistoso. Y, y esto fue el 2009, esto fue 2009, así es como tuve el apodo de México, porque originalmente nomás era Eddie, que hasta mis padres me dicen Eddie. Entonces, así fue. Y de lo de representar a México, o sea, sí me motiva e intento, digamos, ser buen ejemplo, pero realmente intento ser yo. Es decir, eh, me considero una persona sociable o amable, así que no batallo mucho con eso. Pero, pero sí intento como, para que vean que los mexicanos también somos buenos,
o por lo menos, por ejemplo, cuando empecé a hacer live stream, sí me importó mucho que mi conexión de internet fuera buena, por ejemplo, porque no quería, no quería que vieran que mi internet fuera malo y eso fuera más como presión o empezaran a que menos mexicanos dejaran entrar a los torneos en línea de Estados Unidos, por ejemplo. Eso sí me preocupó al inicio, entonces sí quería que mi conexión a internet estuviera muy bien. Eso, creo que eso lo tomé incluso más en serio que de ir a los torneos y representar a mi país. Es decir, en los torneos simplemente intento ser yo mismo y pasarla bien. Y sí, no me siento así como muy responsable de representar al país, pero creo que simplemente tengo la fortuna de llevarme bien con la mayoría. Mm. Entonces, bueno, creo que dijiste muchas cosas, pero ¿es un sí o no? Perdón. Es que como que me Ok, supongo perdí. que sí, No, supongo que sí. lo que pasa es que como que se me cortó. Es que creo que cuando estoy grabando tengo que poner este performance mode Ah, con ok. Streamlabs y creo que se estaba cortando, entonces sí como que se me fue la onda. Entonces te iba a decir, En, bueno, en como menos de 5 palabras, sí, pero se me hace fácil. ok. ¿Y qué tal tú, Edgar? Espérame, antes que hablemos de mí, yo había escuchado otra historia de vos. Yo había escuchado que una vez vos estabas en un torneo y estabas peleando contra otro Eddie, pero él era de Guatemala. Entonces, para Ah. diferenciarlos, te pusieron a Eddie México y Eddie Guatemala. No es verdad eso. No es verdad eso. Eso es lo que yo toda la vida pensé que era. Ah, ok. Pues no sé, No, hay Eddie Canadá, hay Eddie hay Ohio, varios. hay varios Eddies, así que Ah. Bueno, no. esa fue la historia. Esa era la historia que me habían dado a mí, sí. Ah, ok. Eso había pensado yo. Creo que también Ya había está, escuchado lo estoy aquí en mismo. leyendas urbanas. No. Ok. Este. Yo creo que mi respuesta es parecida. O sea, digamos, obvio sí, porque es bonito representar de dónde vení. Es bonito representar de dónde vení y a dónde estás, ¿verdad? O sea, nunca querés olvidarte de tus raíces. Mm. Pero claro que me importa porque de ahí cuando decepciono, no me siento bien. Pero también no dejo que me afecte. O sea, no es algo que yo pienso. Yo pienso que así igual como vos, soy afortunado que mis apoyadores están alegres con solo verme, ¿me entiendes? El outcome no importa, lo que importa es que estás ahí, ¿me entiendes? Entonces, eso creo que es lo Mm. importante para mí, pues, digamos. Y eso es lo que me dicen ellos, tal vez, entonces, no, tal vez solo están siendo educados, tal vez es mentira, pero y tal vez me tienen engañados, pero eso es Ajá. lo que me dicen a mí. Pues por lo menos ustedes les dicen pues eso, o sea, como que sí los ven como unos representantes, por ejemplo, pues al Javi lo ven como representante de México. De hecho, en Chile, no sé, creo que pues veían al Dark como representante de Chile por sus videos. Nada más que él nunca pudo viajar a Estados Unidos. Igual creo que, o sea, Dark, no sé si, creo que sí lo conocen, me imagino, ¿no? O sea, han oído. Creo que tú lo conoces, o no. Tú lo has conocido en un Sí, torneo. yo fui a Colombia, ya los conocí, hasta jugamos en torneos. Ajá. Intercambiamos, ¿cómo se dicen? Matches, pues, pelea. Sí, pues como te digo, o sea, él es el representante de Chile, pero ya no juega, pero ahorita pues según es el Chape o yo que sé, el Blasi. O sea, tú, Ujú. creo que todos aquí conocemos a esos, dos o tres. Bueno, yo Sí, no he conocido a Dark en persona, pero pues ahorita el Chape creo que es el que está representando, no, yo no sé, ya no lo he vuelto a ver. Hasta le dije si quería participar, pero no oí ninguna palabra, no sé. Pero, creo que igual no tienen el mismo efecto que Dark, entonces, no sé. Ah, bueno, creo que me estoy saliendo del tema, pero por un lado, sí, yo pienso que sí los ven. La mayoría de o sea, de sus países los ven como que, es nuestro representante, lo que sea. Entonces, por eso los estiman. Yo, por ejemplo, pues,
Bueno, yo estoy como en 50-50, yo no represento a México ni nada, o sea, ni siquiera a Estados Unidos, yo me represento a mí mismo, pero pues yo sí me acuerdo de mis raíces, entonces traté de poner mi bandera ahí de México en los rankings, en estos que pasaron en el 2023. Pero igual la vez que estuve un tiempo aquí en México, yo te había comentado, Eddie, que me fui para Monterrey un tiempo. Y no sé, o sea, yo le dije, no sé, pues me gustaría representar a México, no sé, porque pues no hay suficientes ya, nada más Eddie. Entonces, nada más lo único que estamos representando es Eddie, yo, Chango y pues Mets, nada más que pues a mí ven como, me dicen pocho, o gringo. O sea, no, tú eres de allá, tú no eres de aquí, es un farsante, es un poser. Y anda. Bueno, pues si no quieren que lo represente, váyanse a la verga, yo me voy a representar a mí mismo, pero pues, este, a comparación de mí, o sea, con ustedes sí les tienen amor. A mí me mandan a la verga. Y pues a mí me da risa porque pues es cotorreo. Digo, no, pues sí, ya es lo que es. Digo, hasta les pregunté si me ven en un top 10, ¿me van a echar porras o no? O sea, no, no. Bueno, también era Monterrey, así que ya Sí, sabes. dicen, pero una vez que ya estés ahí vas a ver que sí te van a apoyar. Sí. Porque así es, cualquiera. Si los roles fueran al revés, vos lo harías también, creo. Así es, yo creo que solo es fregadera, ¿me entiendes? Sí, pues son cagapalos, entonces, de hecho, no, a mí me agradaba más que fueran cagapalos porque, pues, o sea, no sé, como que en Estados Unidos hay unos que son tiramierda, otros son como que más reservados, otros así como que son más ñoños o nerds y como que tienen otro sentido de humor, no se quieren tirar mierda, entonces normalmente así como que, bueno, no me importa lo que me digan con tal de que no me sienta así que tengo que ser como que muy nice o no sé, muy amable, porque yo no soy así, no me gusta ser muy amable, así cuando estoy interactuando con otra persona, o sea, como que me gusta tirar un poco de mierda y siento que cuando tiro mierda en Estados Unidos como que no me entienden, porque todos así como que quieren ser muy profesionales y bueno, o sea, yo nada más estaba dando mi punto de vista, o sea, como que yo les dije, ¿sabes qué? Pues Javi ya no representa, o sea, nada más Eddie. Entonces, así como que deberían que, no sé, apoyar a que alguien más lo represente y decir, ya, me vale verga. Así como que nada más quiero picar botones, ponerme borracho y ya. Pero creo que esa es la mentalidad de Monterrey. Yo no sé cómo sea allá en Tijuana o allá de la zona de FAR. Sí, creo que es un tema interesante el de hablar de los pochos y todo eso. Em, los, en un muy, muy pequeño resumen, para no hablar de toda la historia de Mili de México, pero antes era mucho más céntrico la escena de Mili en internet. Es decir, si no eras del centro de México o de Monterrey, también decían como que el nivel de tu ciudad, de los jugadores, no valía la pena, haz de cuenta. Ujú, Claro, con más groserías, ¿no? Pero entonces, eh, yo también poco a poco demostrando, tanto en México como en Estados Unidos, ya se fueron más abriendo jugadores que no sean exactamente del centro de México o de Monterrey. Entonces, creo que es algo que puede pasar cualquiera, sobre todo antes. Hoy quizá no tanto, como dice Non, estamos todos más conectados y en ciertos aspectos, como comunidad, estamos más unidos o más conectados. em, pero creo que es algo parte del proceso. Y como dice también, ¿no? Si llegas a representar más a México, creo que sí te apoyarían. Es nomás que ujú, andan tirando basura, ya sabes. ujú. No, no, está bien. O sea, yo con tal de que salga otro AMP que Leo, yo con eso estoy feliz. Porque de hecho, así como que siento que en realidad Melee es más como un juego americano, muy apenas canadiense, o sea, tú a lo mejor sabes mejor, ¿no? Pero creo que nadie se lo toma en serio tanto como Estados Unidos, o sea, como que no tienen, los demás no tienen la suficiente en la comparación de Estados Unidos, entonces sí como que, pues hay que como que sacar a más gente que, por ejemplo, en Australia, pues nada más tienen a Joshman,
Japón nada más tiene AMSA, así como que debería que haber más, no sé, más variedad, en mi opinión. Entonces, por eso yo digo, ¿sabes qué? Me gustaría, no sé, tratar de motivar a otros jugadores que no tienen la misma ventaja. Y por eso, pues una de las razones por la que estoy haciendo esta entrevista. Pero sí, igual ahorita, pues, no sé, yo siento que están dando muchos puntos, entonces pues yo nada más espero que los motive un poquito más y pues a ver qué pasa. Pero bueno, y hablando de eso, ahora vengo con la siguiente pregunta sobre los consejos que tienen ustedes para los otros jugadores. Am, Puede ser cualquier región, puede ser en Latinoamérica, puede ser en cualquier parte, lo pueden ver como ustedes quieran, pero pues para mantener la motivación, quería hacerles la siguiente pregunta. Para jugadores que tienen problemas con la motivación, especialmente cuando el progreso parece lento o viven en una mala región, ¿qué les recomiendan? ¿Algún hábito o cambio de mentalidad que los pueda ayudar? Cualquier consejo. Pues creo que tú ya más o menos dijiste uno, Eddie, pero no sé si quieres decir algo más. Eh, sí, si entiendo bien la pregunta, están batallando Por con su ejemplo, región. yo cuando estaba en México, yo, como te dije, yo crecí, soy de Guanajuato, o era. Ujú, Y el único que está allí todavía es el Lingüitas. Igual los dos creo que lo conocen. Yo sé que tú, Eddie, sí lo conoces, no sé si tú no. Pero Lingüitas, pues pues de hecho es bueno, pero él está muy aislado y pues no puede viajar tanto. Y pues ahora que hay Naple, o sea, igual tendría que comprarse una computadora, pero como que dice que ya no tiene la misma motivación, todavía le gusta, pero igual cuando he viajado a otras partes, o sea, conocí a otros Smashes ahí de México, me dijeron, o sea, todavía me gusta el juego, pero ya no tengo como que para qué. Entonces así como que no sé si tengan un consejo para darles esa chispa de nuevo. y un pequeño consejo que puedo dar es pues, que se diviertan con el juego, si es posible. O sea, digo, ese es uno de mis principales motivadores. O sea, si no me divirtiera con Billy, Ujú, no lo jugaría en general. Pero ver qué es lo que les divierte del juego y enfocarse en eso. Sobre todo, sé que hay unos aspectos que pueden ser muy frustrantes de Melee, del juego, pero quizá al inicio enfocarse en lo que sí les gusta y de ir trabajando en lo más frustrante. Em, otra cosa que me mantiene motivado también es como ponerme algunas metas en general. Por ejemplo, de que, oh, sí, y hablando de mí, de Eddie, si la mayoría ya en las listas me ponen como no sé, Luigi Goat, ¿qué es lo que sigue? O sea, y ya puedes decir, ah, ok, bueno, que en otras listas salga, no sé, Mexican Goat o algo así. Una meta un poco más arriba para seguirme motivando. No digo que a fuerzas tenga que lograr esa meta, pero sí ya que me motive a seguir mejorando pero no dejar a un lado de que me divierta. Sí, creo que el momento que me deje de divertir, ahí ya no jugaría. Y también el no olvidar claro que depende de la persona, qué tan sociable sea, pero el conocer a otra gente otras ciudades, otros países, otras perspectivas, me ha ayudado mucho. Em, por ejemplo, hace unos días hubo un torneo en Sonora, estaban haciendo una carne asada que se miraba muy bien. ujú. Yo tenía ganas de estar ahí y, y me ¿El hubiera fin de valido como semana? medio. ¿La ¿Eh? de este fin de semana? ¿La de este fin de semana o fue Sí, la otro de día? este fin de semana, sí. Ah, De hecho, fui a un torneo en el de Lombardi y me fue bien, ah, pero aún así la carne asada se miraba muy bien. no, sí, Entonces, sí lo vi. buscar qué te puede gustar del juego. Va. No, pues sí, tiene sentido. ¿Algún consejo tú, no? Que tengas para los que pues no la tienen tan fácil. A lo mejor tengan todavía esa chispa, pero pues ya, no sé qué les puedes aconsejar. Ah, busquen con alguien que le gana,
pero que le ganen de una forma divertida, que lo disfrutás, ¿me entendés? Ujú. Busca echarte unos traguitos con esa persona. Sí. Si sos mayor de edad, si sos mayor de edad. No, no, lo que te trato de decir es, digo unos traguitos porque, ¿me entiendes? Que tengas buena Sí, plática, que tengas, que hablando un poquito del juego te abre la mente un poco, pero tiene que ser de una, la única forma, bueno, si estás pegado es porque tenés dificultad. Entonces, probar primero a hablar con alguien al que te guste su estilo, porque te entra más fácil mentalmente. Sí. Ya después, si no podés con eso, o ya pasaste por esa fase, obviamente hablar del juego a veces con un estilo que no te gusta da cólera. A mí incluso hoy en día todavía me da cólera, pero eso es algo que tenemos que superar, ¿verdad? Entonces yo también trato de ser paciente, tratar de ser humilde, tratar de hablar y tratar de ser más, eh, de absorber más, ¿me entiendes? De ser más aceptante de las cosas. Y básicamente de eso se trata. Una vez que aceptas escuchar y mantengas humildad, es que vas a poder. Eso es verdad en cualquier cosa de la vida, sí, ¿verdad? Ujú. Tenés que. Sí, el consejo más grande que doy es siempre mantenerte humilde, oídos abiertos y no tener miedo a probar nuevas cosas, porque por lo general, como les digo, incluso a mí, yo a veces me estanco y es porque no quiero probar cosas nuevas. Ujú. Creo que es Creo que no es una locura decir que hasta los tops de los juegos, ellos mismos en su mente sienten que no son los mejores. Ujú. Porque si no fuera así, no estuvieran nerviosos cuando suben a las tarimas porque van Ujú. a decir, no, no voy a perder, no hay problema, ¿verdad? Entonces lo que trato de decir es que si vos pensás que no, porque a veces caemos en depresión y yo entiendo eso, pero si hasta vos pensás que sos malo, que no podés mejorar, no te preocupes porque hasta los top piensan así. O sea, todos los pensamos, ¿me entiendes? Entonces Sí. no seas tan duro con vos mismo. Malo al suave y es un grind, deja al suave. Las cosas no pasan de la noche a la mañana. Hay que seguir dándole. Ok, me gustan las y, respuestas. y sí, Sí. muy buen consejo y también he escuchado y leído sobre esa parte de humildad de, sobre todo el de dejar tu ego a un lado por un momento y puedes recibir consejos de cualquiera. Ujú. So, eso es algo que he leído. Y no nomás del Mille, como dice Non, sino de De cualquier otra todo. habilidad. Ujú, Sí, de hecho, hablando del ego, creo que sí, por ejemplo, una de las cosas que yo noté, por ejemplo, cuando estaba jugando con el lenguas, porque estaba un tiempo allá en México, era el único con el que jugaba, porque pues el internet estaba horrible allá en México. De hecho, por eso me fui a Monterrey, porque quería aprovechar, este, jugar un poco con los de Monterrey, tener mejor conexión en línea si quiero jugar con los gringos. Y pues no sé, seguir buscando. Ahorita estoy buscando trabajo, de hecho, en lo que es tech, programación, pero pues bueno, ese es otro tema. Igual, para no salirme del tema, lo que decía es que antes de irme a Monterrey estaba un tiempo con el lenguas y pues sí, o sea, creo que él podría mejorar todavía más, pero cada vez que jugaba más con él, así como que aprendía cosas que no sabía. Entonces, sí, de hecho, yo, pues, ya como he viajado más, tengo más experiencia jugando con mejores jugadores, o sea, am, solamente porque soy un poco mejor que lengua no significa que tenga buenas ideas él. Entonces, igual cuando estén buscando consejos, y esto se lo digo a los que estén viendo después de esto, de que ah, no te sientas así como que superior a otros que a lo mejor no sepan tanto como tú, porque hay veces que esa gente misma tiene mejores ideas que tú, que te pueden ayudar. Nada más no deberías que te depender nada más de tops, porque igual no todos los tops saben dar consejos y bueno, pues no todos sabemos enseñar, o sea, no todos tenemos esa profesión de saber enseñar. Sí, pero pues hay veces que así te encuentras con alguien que no sea maestro ni nada, que enseñe, o sea, hay veces que da buenos consejos. Nada más es cuestión de tener los oídos abiertos, pues. Bueno, esa es mi opinión. Pero creo que pues igual con eso que han dicho, pues creo que van a tener una mejor idea. Nada más espero que les ayude. Y ya casi terminamos.
a menos que quieran seguir con más preguntas, pero creo que nada más me quedan dos. Entonces, una de las, ok, la siguiente pregunta es sobre el orden de cómo mejorar. En mi opinión, yo creo que para mejorar, y esta es mi opinión, ustedes pueden dar su propio consejo o su orden, pero mi opinión, creo que todos empezamos con TechSkill, eso es necesario, obviamente, creo que eso no hay duda. Lo siguiente es fundamentos. ¿Qué son los fundamentos? O sea, yo hice un video de esto, pero sí, o sea, abarcar los punishes, abarcar el neutral y abarcar los edgers. Si sabes eso, estás perfecto. Ah, después los matchups, creo que eso va junto. Los matchups son importantes porque hay gente que luego a veces nada más pica botones y nunca aprende los matchups. Y ya después son las micro situaciones, por ejemplo, o micro situations. Ejemplo, pues, o sea, cuando alguien está hablando cómo atacar fuera de la orilla, qué hacer cuando te están presionando, esos son micro situations. Son cosas que muchas veces veo en internet que tops sacan, o sea, es importante, pero ya depende de lo que, no sé, tú tengas que enfrentar al momento. Y por último, creo que lo último para aprender bien sería adaptación. Ah, Ese es mi orden, que creo que si la gente que todavía quiere mejorar, ese es el orden que se deberían que enfocar. ¿Ustedes creen que debería que haber otro orden o están de acuerdo con eso? Si quieres, se los escribo. Perdón. Sí, porque yo ya perdí no, no me acuerdo ni qué era. Yo, Eran yo como 10, 20 cosas, ¿no? por lo menos, Escribílas para que las miremos. Ok, mira, en orden. Nada más chequen ah, ok, ok, Ajá. qué rápido escribiste, pero, No, ya lo tenía eh, escrito. O sea, yo tengo las preguntas aquí al lado, entonces por eso. copy paste, ok, sí, sí, Eh, pero sí, parece un buen diagrama de flujo. Caso, pensaría que sí, creo que no hay ningún orden así que sea tan estricto. Creo que a veces depende del jugador, que mejora primero, como quizás su afinidad. Eh, Pensaría como si, basándome en lo que escribiste, fundamentos tech skill puede estar como del mismo nivel, mm, en cuanto al inicio. Quizá alguien con muy buenos fundamentos en ciertas situaciones, estando parado, nomás pueda simplemente buen spacing estando parado. Claro, no lo es todo, pero es un ejemplo. Estando mm. parado pueda detener a su oponente. Pero ya no me quiero ir tan en el meta. O sea, aún así me parece muy buen flowchart el que escribiste. ¿Crees que debería que añadir algo o ese orden está más o menos? Porque yo, como dijiste tú, creo que el texto y fundamentos están como cerca. Casi todo está cerca. Nada más como que, o sea, yo traté de sacarlo como un orden para qué pueden hacer los demás para mejorar. Yo como que estoy buscando más o menos como su opinión. Porque cuando estoy haciendo estos videos, pues más o menos me gustaría dar una idea, pues, si quieres mejorar desde cero, pues trata de decir este orden, pero si ustedes creen que debería que ser otro orden, soy todo oídos. Ok, luego, si agregarle más o algo, lo voy a pensar. Ahorita no se me ocurre tanto, tal vez Anon sí, pero Sí, es que te tal, agarró tal, muy rápido la respuesta. sí, tal vez al rato me quede pensando y diga, tal vez agregarle esto, no sé, pero ahorita estoy un poco, no sé qué más agregarle, pero probablemente sí haya algo. Pero bueno, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, TechSkill, o sea, no puedes aprender adaptación si no sabes TechSkill, entonces por eso yo siento que hay un orden, pero sí. Hay gente que, por ejemplo, ahorita yo estoy como en ese estado de adaptación porque creo que eso es lo que me cuesta, o sea, creo que ya estoy agarrando ritmo, pero creo que mucha gente, muchas veces la gente le gusta hablar de adaptación. He visto top players que, este, siempre está haciendo lo mismo, o sea, nunca le mixea ni nada. Entonces, por ejemplo, para llegar a un momento de adaptación, o sea, sí puedes llegar mientras estás aprendiendo tech skill, pero es más difícil cuando no entiendes ni los fundamentos ni los matches, así como que cómo te vas a adaptar si no, ni siquiera sabes esto. Entonces por eso así como que digo, bueno, ¿cuál es el orden indicado antes de llegar a esto? Porque a muchos les gusta llegar a hablar de esto, pero o sea,
Yo digo, güey, o sea, ¿cómo llegas a esto primero? O sea, primero enfócate en esto y ya después, ok, en la adaptación, porque yo he visto así luego gente que se mete a los streams de, no sé, de quien sea, Mango, Johnny, y son bien hocicones, o sea, como que la gente dice, no, sí, pues la gente no le cambia, no le mixea, y digo, pendejo, o sea, tú le sabes, ¿acaso tú mixeas? O sea, andas de hocicón, o sea, yo no veo tu nombre ahí arriba, ahí, compitiendo, yo no sé quién eres, o sea, yo no te veo como un top 100. No le estés tirando mierda a los demás que todavía están aprendiendo. Bueno, ni debería que ponerme a pelear, pero, pues, o sea, eso es una pregunta que como que se me ocurrió y pues quería como que más o menos su opinión, pero más o menos que dar consejo a los que están viendo este video. Sí, es que la pregunta no está mal. Lo que pasa es que es bien, por lo menos fundamento es bien grande, porque vos dijiste que fundamentos es todo, es edge guarding, punish, ¿me entendés? Entonces, ese Ujú. es otra cosa que está bien generalizada dentro de algo. ¿Cómo me explico? Sí. Ese es un huevo dentro de otro huevo, ¿me entendés? Está bien Ujú. así, entonces, por lo menos ahí podemos empezar. En fundamentos, hoy en día todo el mundo trabaja en punish, ¿verdad? Ahí está un Ujú. ejemplo de lo que voy a decir. Y para tanto, el punish te puede servir, pero ya cuando llegas más al contra los mejores, ya eso ya no te ayuda tanto. Ya tenés que tener otra cosa, porque punish, si yo miro que alguien tiene un buen punish, solo digo, ok, a él le gusta, si me toca, me mata. Ok, no me voy a poner aquí y no me voy a poner aquí. Ya en mi mente comienzo a Ajá. pensar. Ajá. ¿Me entendés? Entonces, esos son ejemplos. Yo no miro punish como fundamento. Yo miro punish solo como un elemento. Yo miro Ajá. fundamentos más como tu spacing, como tu zoning, tu whiff punish. Esos son fundamentos para mí, pero punish no, Mm. tal vez no tan directamente. Pero bueno, en base a lo que dijiste de esa lista, pienso que está volteado tech skill y adaptación. Adaptación creo que es lo más importante, de primerito. Ujú. Tech skill de último, porque si te pones a pensar, cualquier persona recién toca el juego y ya comienza a querer tocar botones. ¿Me Mm. entendés? Es lógico que tech skill va a ser lo primerito. Que es irónico también para mí, porque yo hice lo mismo, pero con el tiempo yo ya me transformé en menos tech skills, porque yo ahora ya no soy tan... Mm. Yo siento que a las veces que he jugado contra ti, como que te adaptas, o sea, como que sí haces tus cositas, pero, o tus Pero es, cosillas. es, es lo suficiente, ¿me entiendes? No, no Mm. tanto. Mm. Pero antes yo hacía más y ahora digo, me estoy golpeando las manos. ¿Para qué? Mejor me calmo y comienzo a trabajar en otra cosa. Ah. Pero pienso que adaptación es lo más importante de esas cosas. Después va matchups, porque tenés que saberte los personajes. Sí, Necesitas, obviamente. necesitas saberte los personajes. Pues creo que, Después, pues no sé, o sea, bueno, te voy a dejar terminar en lo mientras. bueno, habíamos dicho adaptación, después No. matchups puse y después va adaptación, adaptación, matchups, fundamentos, microsituaciones y después texto. Así sería. Mm. Déjame repetir eso un poquito más rápido. Adaptación, matchups, fundamentos, microsituaciones, text skills sería el mío. Ok. Pues eso se lo voy a dejar así como que algo para pensar. Y ya después, igual voy a traer el tema después, pero nada más es como que para darles la idea. Ah, igual esta es mi idea, pero creo que igual se podría mejorar siempre. Porque así como dices tú, pues los fundamentos está como más cerca de los de neutral, pero bueno, cada quien tiene su manera de decir las cosas distintas. Por eso a veces es Ujú. difícil como que aprender, porque siempre la gente llama las cosas de distinta manera. Entonces, por eso, Es que ah, lo que pasa es que esas cosas, así como neutral, es bien análogo. Es difícil explicar, no se puede explicar. Es algo como que podés, podés explicar situaciones, pero no podés explicar la definición, digamos. No sé, ¿me entendés? Ni siquiera ahorita lo puedo explicar. Es sí, bien, es bien amplio ese tema. Por eso es que sí, con el tiempo uno va aprendiendo eso, porque no se puede, no hay una sí. respuesta definitivamente a lo que uno tiene que estar haciendo siempre, ¿ya? Pues por eso el juego es difícil, porque pues, o sea, hay veces Eh, que los coaches hablan de todo esto y así como que, espérate, o sea, y yo no sé, o sea, yo cómo lo hago para que no me agarre este güey y me convé, o sea, pues, espérate,
Pero bueno, o sea, es un tema que pues igual quiero volver a abrir, pero eso lo podemos ver más adelante. Nada más quería como que su opinión por el momento. Pero pues da una buena idea de cuál debería que ser un orden y pues siempre se puede revisitar en el futuro. Y por último, porque pues igual ya pues ya son casi una hora y media. Espérate, ¿y vos lo pondrías igual como lo puse yo? Yo dije en mi orden de importante a menos importante, puse adaptación, matchups, fundamentos, microsituaciones, text skill puse. Bueno, Lo voy a escribir. si lo cambio, yo creo que debería que ser como que a lo mejor tech skill, lo básico, matchups, adaptación, fundamentos y luego micro situations. Es que depende de cada quien. Pero bueno, de hecho sí está bien que lo escribas. Nada más para Yo que la también lo ando gente escribiendo. vea. Sí, para que la Es más gente fácil vea. escribirlo. Sí, Sí, Y de es que, vamos hecho, a tener ideas distintas. ok, pero eso es en mi mente, yo lo que pienso, eso es de importante a menos importante. claro. Eso, así Mm, lo estoy pensando yo. mm. ¿Cómo te adaptas si no? Es que como que siento que tienes que tener mínimo matchups, Es que conocimiento de por matchups. eso es por eso es lo que te digo, adaptación va relacionada a matchups y va relacionado a fundamentos también. Mm, Están como los tres ahí. ya, ya, Y después microsituaciones va ya relacionado a tech skill. Entonces ya es otra rama, ¿me entiendes? sí. Ok. Ya lo estoy pensando. Pero es que mi teclado anda fallando. Es que él no puede poner lo mismo que puse yo porque quiere ser original. Entonces está pensando dónde variarle. Eso es lo que pasa. Ya. Estoy intentando poner el acento, adaptación, y me sale Ajá. una carita feliz. Y es como. Ah, Ah, sí, mandala con la carita. Es más, lo voy a hacer para que veas. Ya, güey. Ya está, mira, para que veas la carita, ¿eh? a Aquí ver, a va. ver. Guacha. Fundamentos tech skill. Ah. Ok, ya La vi. carita. O sea, no sé por qué, no sé por qué. Una carita Ya, feliz, ¿eh? Sí, no sé qué. ok. Por último, ¿creen que hay algo más que a lo mejor no está en esto? O sea, por ejemplo, es que tú no dices que fundamentos es más como neutral, pero entonces tendría que dividir el punish y edgeguard. Por eso yo como que, yo hice un video de hecho sobre los fundamentos, dije, tienes que aprender edgeguards, punish y neutral. Porque ahí luego he visto jugadores que no son tan malos, pero lo único que hacen es puro cheese, puro edgeguard, o sea, cheese edgeguard. Y eso está bien, pero pues, o sea, como que ignoran el neutral, ignoran el punish. Entonces, por eso los junté los dos, nada más que pues tendría que, no sé si sería mejor romperlo por partes o dejarlo como fundamentos. Sí, está bien, es que es bien amplio ese Ujú, fundamento, es bien amplio, entonces. mm, ok, Pero se entiende, sí, uno sabe, ¿me entiendes? claro, ok. Pero no Pero hay eso no otra, está mal también. no hay otra Perdón. cosa que añadirían, como por ejemplo, hay otra cosa, Mind Games. A lo mejor Mind Games es parte de un fundamento. Mind Games es parte de adaptación, Mm, 100%. mm, Creo, ya, porque estás forzando a alguien a que no se adapte a vos. Así ajá, pienso yo, por lo menos. sí, ¿Me entiendes? No se pudo adaptar a vos, entonces quiere decir que, bueno, pero técnicamente todo tiene que ver con eso. ok, Pero no sé. va. Pienso que está bien así. Pues más o menos, pero bueno. Ah, pues bueno, por último, voy a hacer última pregunta. Am, y la siguiente pregunta consiste, creo que ya hasta la respondieron, pero sobre el motivo por lo que ustedes, la razón por que ustedes continúan jugando este juego. O sea, este juego está muy difícil. O sea, ustedes ya llegaron
pues creo que todos de aquí hemos llegado a top 50. Creo que yo y Eddie hemos bajado a top 60. No sé cuál fue tu rank último, Eddie, pero por ejemplo, no, o sea, creo que tú no has bajado más de 50. O sea, igual es un buen logro y ustedes todavía tienen sus fans, todavía lo siguen apoyando, pero pues yo no sé si se pregunta de repente, no sé, nos hacen la pregunta así, ¿por qué seguir jugando? O sea, Mili no dejan mucho económicamente. Bueno, a lo mejor a ustedes le va un poquito mejor o dicen lo contrario, no sé. Pero pues hay gente que, por ejemplo, que ha hablado con otros tops, dicen, ¿sabes qué? No, no vale la pena, así como que creo que mejor debería que enfocarme en, no sé, en ir a la escuela, tener un título de universidad, no sé, hacer otra cosa. Este, ¿Qué los mantiene siguiendo, jugando y regresando en general? Y, sí lo mencioné un poquito. Ujú, Eh, mi mejor ranking que he tenido en este del ese rank, lo que sea, ujú, fue 31, ahora que lo pienso. ok, Ese fue mi mejor ranking. Pero yo lo veo más como repitiendo un poquito de lo que me gusta de divertirme, de conocer otras personas. También me motiva el ver qué más puedo hacer, qué tan lejos puedo llegar. ujú, Cuando empecé no esperaba ni ser el mejor de la ciudad, o sea, simplemente quería ver qué tan lejos podía llegar ujú, y siento que puedo mejorar todavía más, o sea, quizá eso nunca deje de sentirme así, o sea, quizá siempre sienta que puedo mejorar en algo. Y hablando así del tema de economía, pues siempre he tratado de mantener un balance entre nunca he sido suficiente bueno para vivir del juego, porque Mili, como dices, no es un juego que en general deje tanto dinero. Entonces siempre he tenido un balance de mi trabajo diario, mi trabajo de común, digamos, y, y de ahí simplemente ir mejorando poco a poco. Em, sí, no sé cómo sería si me enfocara 100% al mili. No sé si me divertiría igual o puede que no. ujú, O puede que me frustre más y no y simplemente deje de jugar. Pero simplemente me motiva el ver qué tan lejos puedo llegar, sobre todo cosas que no he hecho. Y sí, el ponerme esas metas de que quizá no lo logre, pero me sirve para seguir jugando. Y, y también cuando he sido un poco de profesor, maestro, también me ha gustado ver cómo mejoran otras personas que he enseñado a jugar Melee. Eso también es algo bueno. O también de cómo la comunidad en mi ciudad ha crecido. Eso también me motiva a seguir. A veces eso es más de retas que de torneo, pero también lo relaciono. Quizá me voy mucho a la parte como social, pero en el juego el hecho de que le quiero ganar a este jugador, le quiero ganar a este personaje, aún me motiva. Aún me ujú. motiva el querer ganarle, no sé, a los Donkey Kongs, a los Pikachu. Aún me motiva, o sea, siempre busco retos en el Ujú, juego. Y si un jugador me dice, pues este lo voy a ganar, a ver si es cierto. Vamos a ver si un poquito a ver qué pasa. Pero aún así, todo esto bajo el paraguas de divertirme. Ya eso es como lo principal. Si no me divierto, no le hallo mucho caso, pero eso sería mi motivación. ok, me gusta. A ver qué tal tú, ¿no? Yo creo que igual que Eddie, yo cuando me metí al juego, a ver, voy a decir algo que
pienso que es así, obviamente. Es en mi opinión esto lo que digo. Ujú. Cuando me metí al juego, mi meta era eso, de demostrar que se podía jugar en otros lados, Melee, no tenías que ser de Estados Unidos. Y me divertí haciéndolo. Nunca me metí a Melee por la plata. Nunca pensé, o sea, dije, si pasa bueno y si no también. Yo era por el juego, porque me gustaba por la diversión, pero pienso que si ya logras conseguir que te vaya bien en el juego, si puedes vivir, eso ya es, en mi opinión, un bonus. Ujú. Pero en mi mente, a como yo pienso, yo me metí por diversión, no pienso que es buena idea meterse buscando plata, porque creo que no es sano, ¿me No. entiendes? No es sano. ¿Qué tal si no lo logras? ¿Qué tal vas a sentir que es pérdida de tiempo? Creo que si haces las cosas de manera pura, la vida naturalmente te recompensa. Y así pienso yo, que es como como un ciclo, ¿me entiendes? Yo, Ujú. como estaba hablando Eddie, yo en el tiempo que le estuve metiendo todos los días a Milly fue en la pandemia, porque no había nada más que hacer, estábamos atrapados. Claro. Y pues ahí sí estaba, creo que top 3 tal vez, solo perdía contra Zane y intercambiaba con Mango. En ese tiempo andaba, me pongo a pensar, a la mierda, ¿y cómo me pongo a pensar cómo hacía todo eso? Pero aparte de resultados y aparte de los patrocinadores y los equipos, todo eso, yo creo que lo más importante es la comunidad que he hecho. Y entonces, por la comunidad también Claro. sigo aquí. Ellos me mantienen. Aunque he andado perdido, he andado resolviendo un poquito de cosas de la vida, no he estado muy activo, Sí, yo también, no te preocupes, igual mucho. eh, pero yo creo que la comunidad, creo que eso sería el oro que encontré, pienso, en mi opinión. Mm. ¿Qué vamos a estar? Yo, Igual, que me sigo divirtiendo y ahí voy siempre. ok, pues yo, por ejemplo, la razón por la que sigo es porque, bueno, son diferentes razones. Bueno, uno, el amor, como ustedes dicen, el amor por el juego. Dos, porque, bueno, yo siempre como que he jugado varios juegos, ya hoy casi ya no juego nada. Así, aparte de Melee, si voy a jugar un videojuego va a ser Melee, pero siempre he sido como que sacar todo. Por ejemplo, antes me gustaba sacar como dijiste tú al principio, ¿no? De que borraba mi archivo de Melee, lo volvía a pasar otra vez, sacaba los personajes y sacaba todo. Y lo único que no he logrado es poderle ganar a todos. Y eso me motiva, pero también así como que, no sé, el hecho de ver a unos que les he ganado, o sea, por ejemplo, Kodorin es uno de esos que, por ejemplo, pues antes yo me acuerdo que era manco, o sea, no era tan bueno, pero, y de hecho me daba risa porque me tiraba mierda, me decía, me ganaste hoy, pero te voy a ganar mañana y no me vas a ganar mañana. Y me da risa, pero sí llegó lejos. Y pues, por ejemplo, yo lo veo que ahorita está top 100, digo, güey, si este güey puedo llegar a ser top 10. Pues si yo tuviera el tiempo mismo, creo que podría llegar también igual o hasta mejor. O no sé. Pero pues he visto varias gente que, por ejemplo, les he ganado y como que me rebasan, pero nada más porque yo ahorita estoy más enfocado en el trabajo. Y como que el verlos como que me mantiene esa mentalidad, así como que, pues estos ya llegaron tan lejos, o sea, que creo que todavía le puedo dar más. Entonces, creo que es más como que orgullo, por amor. Bueno, un poco de todo. Entonces yo no sé si ustedes tengan algo similar, como que algún orgullo por ahí o... Bueno, creo que Eddie dijo, no, pues sí, yo le gano a este jugador y creo que todavía puedo más. Entonces, yo no sé si tengan ese factor de que, no, yo creo que si le pongo más tiempo, yo le puedo ganar así, ¿no? Yo qué sé. No tiene esa mentalidad. ¿Tú, Jenny? Ah, mm, sí, como una parte sí, como lo mencioné, que también de demostrar que le puedo ganar a este jugador o le puedo ganar a este personaje. Sí, un poco, o sea, es parte, no es como lo principal, pero sí es algo que me motiva, los retos que me pongo a mí mismo de Ujú. tanto contra ciertos jugadores como ciertos personajes. Sí, y sí, es divertido el de que si alguien me diga, no, yo creo que te voy a ganar, no, pues
vamos a ver, y jugamos a ver si es cierto. Que se ve. Sí, que se vea. Eso es cosa Yo, de... no, dale, dale. No, 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 o sea, eso es cosa de los de la región de lenguas que siempre dicen, te voy a ganar, que se vea. Y creo que ahí en Monterrey conocen ese término, les da risa, pero pues, o sea, me acordé ahorita y, ok. Bueno, pues creo que no lo entiende, pero sí, entre nosotros cada quien tiene su término y ese era uno de los términos chistosos que todavía encuentro. Por ejemplo, los de Monterrey dicen, todavía ni entiendo por qué dicen eso, pero bueno, es chistoso, ¿Qué dices? ¿El Dilo? el dilo. Ah, no, yo tampoco tengo idea, pero se me hace muy chistoso, sí. Eh, Ah, pero, ¿ibas a decir algo más, Non? no, sí, sorry, te Ah, No, interrumpí. yo iba a decir, no, yo soy al revés que vos, sabía. Y esto no estoy troleando, de verdad. Cuando en el tiempo que yo vengo de Nicaragua y veo en Estados Unidos que son, porque en tu mente estás chaval en aquel entonces, y estos son basura, y después vas y te matan y decís, oye, ok, ya te entra la humildad y aprendes. Pero yo por años, toda la vida, estoy aquí y yo cuando tengo que pelear contra alguien, yo pienso y estoy cagado, ojalá no me mate. Ojalá no me maten. Y si me mata, que no me pongan en Reddit. Así pienso yo, porque no sé, es como psicología inversa, no sé. Y Sí. porque así también, si me matan, digo, bueno, es lo que me Mm, esperaba, ¿me entiendes? Y si gano, pues mm, digo, nice, gané, ¿me entiendes? O mm. sea, pero yo estoy cagado, yo estoy en la tarima y digo, ay, ¿qué me va a pasar? Así pienso yo. No, pues ustedes son más humildes porque por eso quería tener al Javi, porque estoy seguro que el Javi digo, no, yo me veía como el mejor, o yo no sé, porque Ah, Javi siempre está alardeando de cuando le ganó a Pipi y no lo ha dejado, todavía sigue hablando de eso. lo último que se me que iba a añadir, eso sí, hay veces, sí, cuando por ejemplo escucho a alguien hablando basura de mí, que se les escapó por un rumor por ahí que escuché, Ya. ahí juego enojado y ahí juego, o sea, que quiero ganarle a esa persona. Y Da, creo que se me nota a veces en ciertas peleas que como que ando, no sé, es difícil explicar, pero da un ejemplo, o sea, no te preocupes, así, tira un no, nombre. no, yo soy profesional, yo no voy a decir Ginger, nombre. Pero Ginger. si vos miras, hay ciertas peleas que vos podés irlas a ver y podés pensar, yo creo que aquí él andaba enojado. A mí se me hace que Ginger, pero no sé, porque creo que Ginger siempre ha sido como medio... Es hocicón, pero no lo deja saber, como que pone esa cara de... Es que sí tienes que tener esa persona, así de que pues no, tienes que ser más profesional, pero sí es salty. Y pues, o sea, Ujú. no nada más es él, pero, o sea, como que más o menos me doy una idea de alguien en top 30 más o menos donde pues Ginger estaba. Creo que alguien más bien como que sí, seguramente dijo algo y... Porque sí te he visto como que tira pura rodilla, rodilla, rodilla a matar. Y has de tener algo, o sea, yo nada más me acuerdo de él, pero no sé si sea él o alguien más o otros. O sea, bueno, si no quieres decir, bueno, pero... No, que la forma que yo pienso es que me tienen que atacar a mí primero. Yo no puedo hablar primero de alguien y hacerlos famosos gratis, ¿me entiendes? ah, Ellos me tienen que atacar a mí y yo me defiendo. Ahí ustedes dicen la frase, esos son otros 100 pesos. ¿Tienen esa frase? mm, algo así. No, ¿tú sabes algo de eso, O sea, Eric? es una frase que Quizá, es diferente a que yo hable de él primero, a que ellos me ataquen a mí primero y medio me defienda. Esos son otros Ujú. 100 pesos. Es una frase como que quien dice, es algo muy distinto. Pero así de la nada no, a nadie voy a mencionar. Yo soy profesional, ¿no? Ok. Pero no, 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 pero para ser honesto, no, Ginger no, yo soy tranquilo con Ah, Ginger, siempre tranquilo. Conmigo ha sido buena gente él. Y si alguien es buena gente conmigo, yo siempre voy sí, a estar tranquilo, ¿me porque, entiendes? bueno, he oído diferentes cosas de él, pero Yo también he oído cosas, pero ¿me entiendes? Yo personal, yo hablo por mí, conmigo ah, siempre fue tranquilo, no tengo nada malo que decir, bueno, ¿me entiendes? la otra persona que se me ocurrió era Cody porque tenía un problema de Capi y no sé si era él o no sé, quién sabe, ya me estoy dando ideas, pero si no quieres soltar la lengua, pues no, está bien, aquí lo eh, dejamos.
El Luis pescando ahí para. Estaba viendo cómo. Sí, de No, pero sí. hecho, yo siempre le he dicho a los otros, y de una vez voy a ser franco con el Eddie, yo nada más estoy esperando el día que Eddie se ponga enojado. Ah, Nunca lo he visto enojado a Eddie, jamás. Que se ajá. ponga bien salte, que hijo de tu puta madre, no sé, que alguien lo No, yo chició. siempre. Yo creo que Eddie es un mensajero del Señor o algo, porque él no se enoja, no No, se pero enoja ese hombre. el día que se enoje, bueno, pues ni sé qué imaginarme, pero no creo que vaya a ser un buen día, o no sé, un buen momento, en mi opinión. Ujú. Pero sí, o sea, nada más estoy esperando ese día a ver si pasa, no sé, ahí, no Tendría que ser sé, algo muy extremo. tendría que ser muy extremo. Ok. Algo muy extremo, sí. Quizá algo incluso fuera del juego. Ah, bueno, pues te voy a decir un ejemplo. Como que te roben una cerveza, sí, ¿verdad? Eso No, enoja. bueno, te voy a decir un A mí me ejemplo. enoja eso. Te voy a decir un ejemplo. Eso es cuando estuve en Monterrey. Que sí me hizo chistoso, pero sí se pasaron. Que no voy a tirar no voy a poner nombres, pero alguien dijo que se estaban tirando mierda porque vieron que la novia de alguien de allí, de ese grupo de Monterrey, la novia estaba en Tinder mientras ellos estaban saliendo. Entonces le estaban tirando cura porque dijeron, ah, tu novia está en Tinder. Y o sea, le tiraron de todo. Entonces así como que, no, yo no sé si se enojó. O sea, ¿cómo le estaban tirando mierda? O sea, como que, bueno, está ahí, ¿por qué me estás tirando mierda? O sea, es como que un tema más sensible. Entonces, am, yo no sé si se agarraron, a golpes o algo así, porque sí he visto que se han agarrado a golpes ahí el tiempo que estuve en Monterrey por una mamada, pero, no sé si a lo mejor eso te haría enojar. Como Eso que, suena bastante castroso. o sea, imagínate que alguien te dijera eso. Sí, eso sí sería enojar. Ah, Ujú. ok. Sí, sí. Por eso dije más fuera del juego. Ok, tiene que ser O fuera del o juego. o también o también, no sé, que se empiecen a agarrar a golpes o algo así, pero sienta que uno como que uno está siendo más agresivo que otro, ¿sí entiendes? Como bravucón o que no hay razón para cual agarrarse a golpes. Ahí sí Ujú. como eso sí también me metería por lo menos a esa Ok, situación. va. Yo no soy así. Cada vez que alguien quiere un pleito conmigo y quieren pelear, le digo, no, hombre, discúlpame y le doy dinero. No quiero, yo soy pasivo, yo no quiero pelear. Ok, Sí, yo soy un Venga, pa. pacifista también. Mm. ok, va, va. No, nada más es pura cura, Eddie. Yo nada más Ujú. lo digo por broma, pero sí, creo que se me haría muy chistoso si algún día te viera enojar, pero lo dudo. Ajá. Nada más que si pasa, pues no sé, me daría mucha curiosidad, no sé. Y ahí cuando si un día, cosas de mi trabajo, si graban ahí cuando estoy con los políticos, ahí quizás sí mirarías un poco más. Ok, Sí, pues sí. O sea, bueno. ya sabes, como temas de vigilancia ciudadana, haz de cuenta. Sí, Imagínate gente que tiene todo el poder y usa sí. mal los recursos, o están siendo injustos, ahí Pues ahí sí. es México, así, Ujú. así es. Bueno, también acá en Estados Unidos, pero es un poco distinto, pero pues bueno, ¿qué se le puede hacer? Sí, ¿No? sí. Pues bueno, esta fue la última pregunta. Igual ya casi son 2 horas, llevamos 2 horas. Espero que se hayan divertido y no sé si algún día se me ocurre algo similar, pues vuelvo a hacer una entrevista, si es que se divirtieron y pues yo voy a subir esto a YouTube. Va a haber unas partes que se van a cortar, que no sé, por la manera que tenía Streamlabs, pero bueno. Creo que igual todo se capturó por lo general. Y a lo mejor el audio no va a estar perfecto, pero pues igual voy mejorando y cualquier cosa, pues ya les aviso si no sé, quieren hacerlo otra vez o si se me ocurre otra cosa. Entonces, por lo pronto nada más les puedo decir que cuando suba esto a YouTube, lo voy a subir ya después a grupos de Facebook de Mil y México. No sé si en Nicaragua haga algo, no sé si hacerlo con Chile, pero pues para motivar. Y entonces, yo lo voy a subir por Twitter también. Ya si ustedes lo quieren compartir, pues ya son bienvenidos y pues ya para que haya un poco más
de que se sepa, pues. Y ya más adelante saco videos, por lo menos con otra gente, que estoy seguro que a lo mejor quieren ver al Javi después o no sé. Ok. Ujú. Gracias, Luis. Estaba bueno, estábamos entretenidos ahí riéndonos un rato. Hubiera Sí, estado sí, mejor con sí. el Javi, pero bueno, ya para la otra. ¿Va? Y ahí, luego con una cervecita nomás. Luego sin camisa. Podés, no cortes esta parte. Decirle a quiero explicarle a la gente que esta es una pantalla verde. Aquí yo soy un role model, no que van a decir los chavalos. ¿Me entiendes? Es pantalla verde esto, yo no escogí. Fue AI que me escogió ese background. Ok, Mm, listo, pues, estamos. sí, dale. Sí. Pues bueno, aquí lo voy a Estén muy parar. Ok, bien. Va, dale. Pues Gracias, buenas 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 noches. 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 Bye.